Sean bienvenidos a una nueva emisión de Editorial Mictlán. En esta ocasión, a petición de varios, les haré un pequeño resumen introductorio sobre el Manifiesto Comunista. Algo así como el Manifiesto Comunista para principiantes. Espero lo disfruten. Antes de hablar en sí del manifiesto, tenemos que ver tres conceptos básicos. Primero, ¿qué es la famosa burguesía? No malentender al burgués como cualquier persona rica. El burgués es el propietario de los medios de producción, de las fábricas, de las tiendas, de las tierras, pero que necesitan empleados que trabajen manualmente dichos medios de producción. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y por consiguiente las relaciones de producción, con ello todas las relaciones sociales. Ahora, ¿qué es el proletariado? El proletariado nace en la primera revolución industrial del siglo XVIII, pues nace cuando el obrero ya no tiene el más mínimo medio de producción, por lo cual se ve forzado a vender su tiempo todos los días a los burgueses, que sí poseían los medios de producción. El proletariado es la clase social que consigue sus medios de subsistencia a través de la venta de su trabajo y tiempo y no del rédito de su trabajo manual. Además depende de la demanda del trabajo y sufre directamente las crisis económicas. El proletariado no solo es el que trabaja en una fábrica, también eres tú, amigo, que haces un trabajo manual, el cual no es pagado. Lo que te pagan es tu tiempo, mientras eres explotado por un tercero que sí se lleva la ganancia de tu trabajo manual. Así es, el jefe o el burgués. Por último, ¿qué son los dichos medios de producción? Los medios de producción son las herramientas mecánicas y máquinas que son desde lo más simple hasta las más complejas, como las que aparecieron en la primera revolución industrial. Los medios de producción son los que transforman las materias primas en un producto. Los medios de producción deben dejar de ser de una propiedad privada porque deben ser para el beneficio de todos los que las trabajan, y todos los que las usan deben adquirir sus medios de subsistencia a través del rédito del trabajo hecho con dichos medios de producción. Tenemos un poco de contexto y evolución resumida de la historia de la burguesía. En la Edad Media las tierras del rey se dividían en pequeños reinos llamados feudos, encargados de señores feudales. Los que trabajaban las tierras de los señores feudales eran los siervos. Estos no tenían educación ni oportunidades más que trabajar las tierras del señor feudal con tal de que le den algo con qué sobrevivir. La lucha de clases siempre ha existido. Sin embargo, estos siervos, a diferencia del proletariado del futuro, sí tenían algunos medios de producción y podían vender dichas cosechas. Sin embargo, tenían que dar un porcentaje de su ganancia al señor feudal. Tenían la oportunidad de vender una pequeña parte de esas cosechas y con ello poder ahorrar dinero, con lo cual poder comprar su libertad a los mismos señores feudales y también tener suficiente para comprar mercancía o tierras para poder volverse comerciante. Los comerciantes empiezan a negociar mercancías y viajan por distintos reinos, pero los señores feudales les ponen impuestos bastante fuertes a los comerciantes para poder entrar a vender a sus feudos y reinos. Entonces los comerciantes antiguamente siervos se enojan y se niegan rotundamente, por lo que van con los reyes a hablar sobre estos impuestos. Pero el rey también tiene que mantener felices a sus señores feudales porque depende de ellos, por lo que tampoco puede hacer lo que él quiera. Entonces los comerciantes acuerdan financiar un ejército a dichos reyes para poder deshacerse de los señores feudales, y pues ganan. Ahora ya puede pasar por donde sea y tiene el apoyo del rey. Después empiezan a financiar a la iglesia y las expediciones al Nuevo Mundo o Nuevas Tierras. Al descubrirse América y otros países, pues ya tienen nuevos mercados, y para complacer la demanda le compran sus talleres a los artesanos y ponen a gente de campo a trabajar en ellos, desapareciendo así a los gremios, trabajos feudales, y cabe mencionar lo importante de la peste negra en esto. Al suceder la peste, 3/4 de Europa se murieron, por lo que ahora la mano de obra se vuelve mucho más cara y los obreros empiezan a llenar de dinero para ahora volverse propietarios. Los burgueses terminan haciendo monopolios, apoderándose de la economía y de los recursos, y por consiguiente del poder político, acabando con muchas monarquías, las cuales siglos antes habían colaborado con ellos. La llegada de las máquinas de vapor fue un crecimiento burgués enorme. La burguesía en la revolución industrial hasta la fecha buscaron y buscan cómo extenderse al máximo haciendo monopolios de todos los servicios básicos, apoderándose del poder y haciendo que el gobierno pase a ser solo una junta administrativa. ¿Quién controla todos los servicios? Pues en realidad la burguesía, donde al final viene a romper las estructuras y relaciones sociales que se tenían, y más con las crisis. Las crisis son provocadas por el mismo capitalismo para que el sistema pueda seguir viviendo, pero pues en las crisis se sacrifican a millones de proletarios, y más cuando el mercado está interconectado. Por lo que no importa si hay una crisis en Estados Unidos, a un país del otro lado del mundo también le va a pegar. Por lo que se busca la creación de sindicatos y organizaciones de trabajadores organizados, pero la mayoría ya está envuelta en corrupción por los mismos países y monopolios. Y otros pues se conforman con prestaciones, cuando el fin de las organizaciones trabajadoras es acabar realmente con el burgués, el cual vive del trabajo ajeno.
Los proletariados trabajan las máquinas, producen y construyen las fábricas, y con su trabajo se crea ese capital para poder construir más fábricas. Ahora, a lo largo de la historia siempre ha existido la lucha de clases. La fuerza obrera siempre ha existido y hay que marcar las diferencias de relaciones patrón-obrero hasta el proletariado. Los siervos de la Edad Media sí poseían medios de producción, por más básicos que fueran, pero parte de sus productos y o ganancias se las tenían que dar a un señor feudal. Pero con el resto podían ahorrarlo y vender y con sus ahorros comprar su libertad con el señor feudal y poder volverse un mercader, el cual ya no tiene que darle un porcentaje a ningún patrón. El obrero de manufactura también posee medios de producción y tierra, pero este sí tiene su libertad garantizada. El obrero se gana su vida elaborando productos que le manda hacer el que será su patrón, con el cual tendrá una relación patriarcal con algún otro patrón, y el proletariado solo se relaciona con su patrón por el dinero. El obrero de manufactura vende una cierta cantidad de productos pedidos por su patrón, y el proletariado en realidad vende nada más su trabajo, por un tiempo determinado, todos los días. Sin embargo, el burgués llega y destruye todo tipo de relaciones y por leyes de mercado obliga a que estos obreros de manufactura se vuelvan proletariados y se dirijan a las fábricas. ¿Y para qué fue necesario el comunismo? Hace más de 100 años que se escribió el manifiesto y muchos dirán que todo ha cambiado, pero la verdad son dos. Una, todo ha cambiado, sí, pero gracias a este libro, pero al mismo tiempo, pero muchas cosas siguen siendo igual que en 1848 y por eso es que este libro sigue importando. Miren, la burguesía ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. En química, en industria alimenticia, en aviación, en navegación, en telégrafos, en ferrocarriles, en telefonía, poblaciones enteras surgiendo en poco tiempo. En definitiva, la idea de la burguesía ha destruido la imagen del viejo Dios de la Biblia. Y muchos dirán, ¡oh huevo, qué chingón, qué chingón! Pero por más ateo que te consideres, amigo puberto, la espiritualidad fue algo de suma importancia, por no decir que todavía lo es, para la base de tantas formas de vida y culturas. Varios siglos atrás la explotación del otro era velada por ilusiones religiosas, ya que la mayoría vivía sin acceso a la educación y el único sentido de vida que les daba sentido para seguir viviendo y trabajando era la creencia de que su vida se trascendía a través de las relaciones sociales desde un punto de vista espiritual o el de una deidad, y eso en todas las regiones y religiones. ¿Quién les otorgaba esta espiritualidad? Pues la iglesia o demás instituciones parecidas, las cuales por lo general les decían que su explotación y trabajo iba a ser recompensado en la trascendencia del mundo espiritual o en la otra vida. Claramente les decían que la lucha de clases era algo adverso a su religión, y por ende si luchaban contra su destino de explotación no podrán gozar de ninguna esperanza de ser agradecidos en la otra vida. Y si bien la burguesía terminó con la idea de un dios y permitió mayor educación, hay que ver que no cambió dicha explotación como tal, sino que ahora, en lugar de explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, se estableció una explotación abierta, descarada, directa y brutal, desapareciendo todo valor espiritual y cultural. Y si vienes a decirme que el comunismo también va a destruir el avance del desarrollo cultural de los países con esa apariencia superficial, que dice igualdad, carente de individualidad, pues amigo, solo tienes que voltearte a ver todas las corrientes artísticas, literarias, musicales, etc. del siglo XX. En el siglo XX, tanto en Latinoamérica como en muchas partes de Europa, hubo una explosión de intelectuales procomunistas que inundaron la corriente cultural de ese siglo. La burguesía, al crecer extraordinariamente sus riquezas, también creció su poder dentro de la sociedad, volviéndose la clase social dominante, controlando la estabilidad económica y de recursos en los países. De manera que casi automáticamente tomaron los puestos políticos y ahora controlan la economía, los recursos, el poder político de los países, y ahora añádele que la fuerza del mercado y del modelo capitalista carece de una moral. Esto provoca que ahora los burgueses puedan aprobar leyes a su conveniencia, poder controlar la oposición, no salir afectados por tener en condiciones precarias a sus trabajadores, dar las menores prestaciones posibles y también controlan las corrientes que entran o no, las modas y provocan racismo, discriminación, roles de género, y todo esto va con la agenda del mercado para también luego terminar llamando a crímenes de odio, entre otras cosas. El mercado puede presumir de tener libertad en sí mismo, pero políticamente y en las relaciones sociales suele instar en estados casi fascistas, autoritarios, excluyentes, opresores, como el país que está a punto de alcanzar al imperio estadounidense, así es, China. Prácticamente dictaduras. Y bueno, al menos queda la libertad económica, ¿no? Puedo poner mi negocio y se le echo un chingo de huevos para crecer un chingo y podré ser de esa clase alta. Pues no, amigo. Los burgueses también tienen instalados monopolios. Se supone que los monopolios eran enemigos del capitalismo primigenio. Ahora ya no puedes soñar con tener un negocio medianamente exitoso porque hay un monopolio de las materias primas, de las empresas y servicios, ubicaciones, quienes controlan los precios y que le dicen a la gente dónde comprar. Y ahora, con la venta de datos,
se puede ver el negocio de hamburguesas local más solicitado en Rappi y vender esa información a monopolios para que en unas semanas, ahora en vez del negocio de hamburguesas de Don Chuy, ahora esté un puto McDonald's o cualquier restaurante de cadena. De manera que también termina subiendo el precio de la zona. Y esto puede sonar bien, pero no, porque cuánto cuesta vivir ahí se hace más alto y haciendo que los locatarios tengan que excluirse de las zonas cada vez más orilladas. Ahora el imperialismo quedó decidido hace mucho tiempo. Ya no hay conquistas militares, pero ahora los países potencias obligan a los países tercermundistas o en vías de desarrollo a abrir su economía con ellos o a subir y bajar sus precios para que el país potencia pueda seguir siendo la mejor opción a quien comprar. O para las crisis, usarlos como escudo literalmente. Ahora, no necesitamos una dictadura militar oficial para vivir oprimidos, sin libertad económica, de expresión o política. Ahora también nos dicen qué comprar, qué está bien, qué no, quién sí considerar, qué es naco, qué es pobre, quién es un líder de pensamiento y tener esa falsa esperanza de que tú, clase media, puedas subir a un espectro imaginativo de la clase alta, volviéndote presa de la publicidad, de tus sentidos y del consumismo, lo que también lleva a la exclusión social y a la capitalización de la búsqueda de derechos. Tampoco me malentiendas, en una república sigue valiendo más la vida que en una dictadura, pero qué vida tan sin chiste, además de que en la dictadura al menos se encargan en algunas de darte un mejor nivel de vida, pero bueno, actualmente ya no trabajas para poder vivir, sino que vives para trabajar, y cuando no trabajas, compras lo que te dicen que comprar, y que ni podrás disfrutar porque realmente ni siquiera sabes por qué lo compraste en un principio. Actualmente no hay oportunidades laborales, tu carrera no significa nada, tus títulos y logros apenas se ven reflejados, hay una distribución injusta de las riquezas y una horrible fobia al desarrollo de programas públicos debido a que te enseñaron a amar lo privado. La gente ya no puede trabajar de algo que le guste porque necesita el dinero no solo para subsistir, sino para ser aceptado en círculos sociales. Algunos con demasiada suerte y con mucho aparato crítico trabajan de algo que no les gusta nada más por medio tiempo para poder subsistir y el resto de su tiempo dedicarlo a algo que sí les guste. Pero diablos, ni siquiera pueden compartir su trabajo que sí les gusta porque la sociedad capitalista los bloquea, les cierra espacios, los desamerita por hacer lo que les gusta y lo tratan de volver igual de grises. El comunismo debe buscar garantizarle a todos trabajo y alimento. Y tal vez pienses que eso nos hará holgazanes y nadie querrá trabajar, pero si esto fuera así, había ya tiempo en la sociedad burguesa que hubiera desaparecido por su misma desidia, pues en ella los que trabajan no ganan y los que ganan no trabajan. En el sistema capitalista es donde no hay oportunidades laborales y se ve reflejado en la presencia de vagos, drogos, suicidios, gente sin trabajo, demás. Pero en el socialismo siempre hay trabajo generado a los individuos, siempre está en una constante ocupación y subsistencia. Para no ponerme más intenso, solo añadiré lo más horrible para mí, la capitalización del individuo. Ahora el mercado te vende una personalidad carente de ideología crítica, te pone a competir en vez de colaborar, en un falso concurso de individuos en el que nunca vas a sobresalir, te vuelve dentro de la fuerza obrera un recurso. ¿No te es indignante que en todos los trabajos formales hay una oficina de recursos humanos? Donde no eres tratado como persona, sino como un recurso más para producir algo, donde ni se te va a pagar el reto de tu trabajo manual, sino solo un mísero pago por tu tiempo utilizado, el cual se vende muy mal, y por supuesto, cómo olvidar la capitalización de la mujer, la cual se vuelve un objeto de propiedad privada, y de ahí la prostitución, donde junto a la enorme capitalización del sexo, el cual en realidad en un principio era un elemento especial en el espiritualismo, ahora se te permite rentar un cuerpo y su sexo. Demonios, qué loco. El comunismo incluso busca la emancipación de la mujer, busca que la mujer pueda vivir por sí misma. El hombre suele verla como medio de producción de hijos debido al mismo sistema. Además de que como recurso, en lugar de individuo, te quitan la razón por la que tienes razonamiento, la cual es colaborar. Por algo tu cerebro se tardó más de 13.000 millones de años. No era para que te pongas a ver quién la tiene más grande que el otro, es para que puedas colaborar con los otros para ir a la complejidad y evolucionar. Ahora te diferencian, te distancian y te enseñan a creer que el otro es un enemigo. Y volvemos con lo más claro. ¿Quién construye las fábricas? Industria. ¿Quién las trabaja? ¿Quién las produce? ¿Quién genera el capital para construirlas? El proletariado, camarada. No hay razón para que un tercero sea el que se lleve toda la ganancia. De una vez por todas, veamos cuáles son las principales propuestas del manifiesto. Primero que nada, terminemos con ese gran mito. Para acabar con el burgués se tiene que abolir la propiedad privada. Eso sí, pero no, amigo, no se trata de quitarte tu iPhone sacado a pagos de Electra y ninguna de tus propiedades individuales. Abolir la propiedad privada se refiere a abolir la propiedad de una sola persona sobre los medios de producción. ¿Y por qué la necesidad de hacerlo? Pues que te lo termine de explicar Karl Marx, porque yo ya lo hice muchas veces. ¿Acaso el trabajo del obrero crea propiedad para él? De ninguna manera. Lo que crea es capital, es decir, lo que explota el trabajo asalariado y que no puede acrecentarse, sino con la condición de producir nuevo trabajo asalariado para explotarlo a su vez. El capital es un producto colectivo, no puede ser puesto en movimiento por la actividad conjunta de muchos miembros de la sociedad.
y en último término, solo por la actividad conjunta de todos los miembros de la sociedad. El comunismo no le niega al individuo el poder apropiarse de lo que sea que quiera comprar, pero sí niega que un individuo o un grupo de dichos se apropie de algo que es por derecho básico propiedad de todos. Después de presentar varias problemáticas del capitalismo y la burguesía, ahora sí ya podemos ir a lo siguiente. Número 1. Expropiación de la tierra. Totalmente necesario porque fue lo que acabó con muchos campesinos y obreros de manufactura. Número 2. Abolición del derecho de herencia. Claro que sí, porque amigo, no, la herencia no es un derecho justo al dinero y está mal. Número 3. Socialización de fábricas y tierras. Lo que acabo de mencionar anteriormente sobre abolir la propiedad privada. Número 4. Distribución racional de la población en ciudades y campos. Por supuesto, hay que descentralizar los países. Número 5. Restricción de la propiedad privada mediante el impuesto progresivo. Vamos a quitar a la propiedad privada poniendo mucho impuesto. Expropiación gradual de los propietarios mediante indemnizaciones y la industria estatal. Necesitamos industrias paraestatales. Número 7. Confiscaciones de bienes a los emigrados y rebeldes en contra de la mayoría del pueblo. Bueno, esto puede causar muchos problemas y puede ser usado como excusa para comportamientos estalinistas de persecución, búsqueda y de hacerse de oposiciones. Así que no lo sé. Número 8. Organización del trabajo y pagos igual de altos por parte de los fabricantes restantes. ¡Yay! Número 9. Deber obligado al trabajo para todos los ciudadanos. El que diga deber suena muy mal y suena como que son esclavos. Cuando dice deber se refiere más bien a que todos tienen derecho a tener trabajo. Número 10. Centralización de los créditos y banca en manos del Estado. Yo sí considero que la economía debe estar vigilada por el Estado. Número 11. Aumento de fábricas, talleres, áreas para labrar, etc. Sí. Número 12. Educación de todos los niños por parte del Estado. Conjugar los estudios con el trabajo. La parte de conjugar los estudios con el trabajo suena bien si es de acuerdo a las necesidades y condiciones de sus localidades. Número 13. Reconstrucción de los palacios para servir como vivienda a trabajadores de la industria y el campo. ¿Y por qué no? Número 14. Destrucción de las casas en condiciones insalubres y mal construidas. Sí. Número 15. Concentración de los medios de transporte en manos de la nación. Si no hay una constante renovación, puede caer en la ineficiencia, pero me parece correcto. Número 16. Cambiar la ideología de competencia a una de cooperación. Esta es la más importante para mí. Podemos ver en este video cómo es que el comunismo ha sido y es necesario tras el voraz y sanguinario sistema actual. Sin embargo, es necesario hacer las siguientes observaciones. Ningún país ha llegado al comunismo, solamente al socialismo. Aquí les dejo dos diferencias. El sistema socialista no permite tanto la competencia, por lo que aunque todos tengan trabajo, dicho trabajo a veces suele ser poco innovador o no tan productivo. Y los servicios, al ser socializados o pasar en manos del Estado, en algunos casos terminan siendo ineficientes y pasa mucho tiempo para ser mejorados. El comunismo peca de inocente, la verdad, pues es bastante idealista y casi totalmente una utopía. El sistema capitalista no es un mérito propio de Adam Smith. En realidad es un sistema que nació y se desarrolló naturalmente con nosotros, por ahí que funciona tan bien, de alguna forma. El comunismo es un libro escrito, en cambio, por un par de intelectuales que respondían a su época. El manifiesto comunista necesita ser adaptado a la actualidad y reformado. Tiene que responder a nuestro veloz paso y a las actuales preocupaciones del mundo y a la interconexión tanto digital como de mercado. El comunismo intenta desaparecer en sí las libertades, que desde un concepto comunista son los privilegios de alguien sobre otro, no se vaya a malentender. Y debido a la controversial naturaleza humana que observó Rousseau, Kant, Hobbes, entre otros, parece que cambiar el individualismo a una colaboración equitativa va a tardar un buen rato. El socialismo nunca fracasó, menos con la caída del muro de Berlín, no fue mérito propio de Estados Unidos, lo que cayó fue el imperialismo soviético, ese falso socialismo que nos vendió el siglo XX. El marxismo-leninismo sigue vigente en cierta forma. Lo que fracasó fue el modelo de socialismo soviético, el stalinismo. La Unión Soviética cayó porque Stalin asentó en la historia de la URSS un modelo gigantescamente autoritario, basado totalmente en el ejército y la policía, imperialista, sin autonomía a los países que la conforman, con un gigante aparato burócrata corrupto sin representación ciudadana, un modelo más fascista que el de Hitler y concentrado en la carrera armamentística bajo la falsa amenaza constante de la invasión de Estados Unidos, que fue lo mismo que Cuba y todas las colonias de los soviéticos en Asia y Europa Oriental. Lo difícil, aparte de enseñar a ser crítico a los obreros, es el hecho de la globalización y el mercado, interconectado en todo el mundo. Eso sí no lo vuelve imposible, solo lo vuelve difícil. Es necesario reformar el socialismo. Probablemente nunca estemos listos para el comunismo.
El capitalismo y la modernidad se pueden ir al carajo ya que nos quitan nuestra esencia, con la existencia para vendernos una prefabricada personalidad o un yo que solo sirve para ser explotado y explotar. Es necesario el cambio, hay que ser críticos, y aún es necesario rescatar el marxismo-leninismo. Stalin y Mao fueron unos bastardos, se pueden ir a la verga. Y aunque nos duele, el capitalismo sigue siendo el modelo más viable y natural que tenemos. Sin embargo, todavía necesitamos tener nuevos pensadores que creen nuevos sistemas. Por último, no importa cuántos videos, nunca voy a poder acabar de explicar de manera decente este tema. Así que, en conclusión... ¡Maldición, Jimbo! ¡El socialismo no funciona! No es cierto, arriba la esperanza, abuelita. Y denle like, este video ha sido bastante difícil de hacer, principalmente para la importación del video. Así que, ¡bye!